Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó ahí junto al camino. Las aves vinieron y se llevaron la semilla. Otra parte cayó ahí entre las espinas, otra parte entre las piedras y no prosperó. Lo interesante de esta parábola es que una parte sí cayó en buena tierra. Y esa semilla que cayó en buena tierra produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos somos buena tierra hoy? ¿Sí? Esa palabra va a caer en buena tierra. Y yo no quiero perder mucho tiempo en presentarme, pero Liz y yo tenemos 30 años de estar pastoreando en el ministerio desde que nos casamos. Nos casamos ya con esa pasión, ese anhelo de servirle a nuestro Dios, y nuestros hijos crecieron ya como hijos de pastores. Y así como tuve un anhelo de que Liz me acompañara un día aquí y que viviera una experiencia como esta, también tengo el anhelo de que un día mis hijos vengan también. ¿Verdad que mis hijos, tenemos 4 hijos, el mayor tiene 30 y póngale 3 años después mis otros hijos, ¿no? Hasta mi niña que tiene 16 años. Pero yo sé que un día también mis hijos van a venir y van a vivir una experiencia hermosa, bonita en este lugar. Bien, dice el Evangelio de Hechos, capítulo 2, que estaban todos juntos y unánimes, dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué dice el verso 2? Algunos no lo han encontrado, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice el capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Leemos juntos el verso 2, a la de 3, 1, 2, 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay veces que nosotros asumimos que lo que ocurre de repente y que puede ocurrir en cualquier día. El que nosotros estemos aquí obedece a un propósito. Estamos convencidos nosotros. Hoy tuvimos la atención de los pastores y no tienen idea lo que ellos nos transmitieron a nosotros. Su experiencia de vida, su llamado, todo lo que Dios ha hecho y hasta dónde ha trascendido. Y pudiéramos pensar que son situaciones, circunstancias que se van dando en la vida de manera circunstancial. No es así. No es así. Para nosotros, esto es toda una experiencia que en el plan perfecto de Dios estaba establecido, diseñado ya por nuestro Dios. Entonces hoy quiero hablar acerca de este acontecimiento de Hechos capítulo 2. Permítanme describir el escenario anterior a esto. Habían pasado 50 días de una fiesta importante que era la Pascua. Y 50 días después ocurrió otro evento en otra fiesta. Esta era la fiesta de Pentecostés.
Y a esta fiesta llegaron personas de los lugares circunvecinos, de los ranchos, de las aldeas, de los pueblos, de las colonias, de las comunidades, de las naciones, vinieron a Jerusalén. Así que la ciudad está llena de gente que viene de fuera, que vienen a una experiencia, que vienen a celebrar. Hay un espíritu nacionalista y que aun cuando ellos están lejos, vienen a celebrar una fiesta. Así que todo el mundo trae dinero, están estrenando. Nosotros estrenábamos cada año, cada que había una fiesta de mi pueblo. Entonces mi papá nos compraba ropa nueva y para nosotros era todo un acontecimiento. Por ejemplo, mi esposa estrenaba cada que habían fiestas de la iglesia. Se reunían todas las iglesias, se hacía una convención, como se le llamaba, y entonces mis suegros les compraban ropa nueva a ellas. Y era una fiesta. En Jerusalén todos están estrenando. Los niños están contentos, las chicas están felices, se van a reencontrar otra vez ahí entre ellos como amigos. La gente está feliz, están comprando, están en una armonía. Así están las cosas en Jerusalén. Todo mundo está feliz, todo mundo se reencuentran, se saludan. Y entonces hay un espíritu gratificante. El escenario es un escenario de ir y venir, es un escenario de comprar, es un escenario de saludarse, de conocerse, de alegría. Todo está bien. Pero hay un grupo de hombres que no están en ese sentir. Hay un grupo de hombres que están tristes. Ellos están en un duelo porque perdieron a su maestro. Ellos están con el corazón roto porque su Señor fue crucificado. Ellos están encerrados. Mientras otros están en las calles felices, ellos están tristes, están angustiados. Y a veces suele suceder que quisiéramos el acompañamiento, la comprensión de los que están alrededor nuestro cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Yo soy tanatólogo de profesión y yo sé la transición que se lleva cuando hay una pérdida significativa. No se puede evitar el dolor cuando lo que pierdes es significativo para ti. Cuando amas lo que pierdes, invariablemente vas a sufrir por un proceso de duelo. Y primeramente es la negación, luego se pasa a la rabia, la ira, luego la negociación, luego la depresión y al final la aceptación. Pero eso te lleva un tiempo. Eso no ocurre en un mes ni en 2 meses. Tiene que pasar mucho tiempo. Y Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y todos los demás están encerrados, ellos están tristes. Ellos están en un proceso de duelo, están en un shock. Apenas ocurrió el acontecimiento, vieron a su Señor crucificado y después lo sepultaron. Y ellos están en ese proceso de duelo, pero también vivieron una experiencia gratificante porque Él resucitó. Y la resurrección de Jesús les volvió a dar vida a ellos. Ahora, ellos tienen una promesa, porque Jesús se fue al cielo y les dijo que no los iba a dejar huérfanos, que Él le rogaría al Padre para que les enviara al Consolador. Y el Consolador es el acompañante, el Paracletos, el que está contigo. Y el Señor se los prometió. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Consolador. Y cuando el Espíritu venga a sus vidas, Él les enseñará todas las cosas y les guiará a la verdad. Ellos tienen una promesa. Y qué importante es tener una promesa, porque la promesa te da esperanza. Nuestra esperanza se alimenta por las promesas de nuestro Dios. Y cuando tú conoces las promesas de Dios, tú sabes que tarde o temprano Dios va a cumplir su palabra en tu vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, bendito sea su nombre. Y ellos están a la expectativa. ¿Cuándo ocurrirá
lo que Él nos prometió. Y la palabra del Señor dice, cuando se llegó el día de Pentecostés. ¿Sabes qué me dice a mí eso? Que en el calendario de Dios hay un día. Hay un día que tú y yo desconocemos. En el plan perfecto de Dios hay un día donde Dios te va a sorprender. Hay un día donde los cielos se van a abrir y lo que has esperado por mucho tiempo, Dios le dará cumplimiento en tu vida. Ese día, Dios te va a sorprender. Cuando se llegó el día, ¿cuándo se llegará el día en que nosotros seremos sorprendidos por nuestro Dios en la petición que tenemos? En el Salmo 42 encontramos a un hombre diciéndole a Dios: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él hace una comparación y él dice: estoy tan sediento, estoy tan hambriento, anhelo tanto la presencia de Dios, que es semejante a un ciervo que clama por las corrientes de las aguas. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con las multitudes entre voces de alegría y de alabanza. Y en medio de su desolación, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, en medio de su tristeza, Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tenemos que aprender a esperar en ese Dios que cumple promesas. Hay un día donde Dios va a cumplir su palabra y su propósito en tu vida. ¿Cuándo será ese día? Para los discípulos se llegó ese día. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No te desesperes. Ten paciencia. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Tenemos que aprender a esperar con paciencia en el Señor. Cuando somos jóvenes, nos apremia la inmediatez. Queremos que todo ocurra pronto. Por eso la generación de los millennials, que son ustedes, los centennials, se enganchan tanto con el TikTok porque es muy rápido. Ya no soportan videos largos. Porque la inmediatez, lo rápido, eso es lo que nos llama a nosotros la atención. Yo soy de campo, crecí en mi infancia en el campo y yo sé cómo llega una tortilla a tu mesa. Yo sé cómo es ir y limpiar el terreno y luego sembrar y luego limpiar la milpa y luego esperar que llegue al elote y luego el momento en que tienes que doblar la milpa para que cuando llueva no se pudra y luego levantar la cosecha y luego cuando el maíz ya está listo hay que cocerlo, se le llama nixtamal y después hay que lavarlo, después hay que molerlo y después hay que hacer tortillas. Es todo un proceso, todo un proceso. Hoy la tortilla llega a las casas porque las motos lo llevan, ¿no? Ahí te lo llevan. Y con una llamada de teléfono te llevan la comida a tu casa. Lo inmediato, lo rápido. El horno de microondas, ¿no? Que le pones 1 minuto y de volada ya está listo todo.
Pero nuestro Dios es un Dios de procesos. Es un Dios de procesos. Y Dios va a enseñarnos carácter, paciencia. Para eso estamos aquí, para aprender. Aprender a descansar en las promesas de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. ¿Qué importancia tiene la unidad? ¿Qué importancia tiene que estemos en armonía? ¿Qué valor tiene que aprendamos a relacionarnos saludablemente? Qué importante es que sepamos perdonar, que sepamos aceptar al otro en sus diferencias y aprender a amarnos, porque somos plurales, somos diversos, tenemos una historia distinta cada quien, tenemos criterios diferentes, y aquí tenemos que aprender a tolerarnos y a soportarnos. A algunos los tienes que soportar, ni modos. A lo mejor con el que duermes ronca. Ajá. Y ni modos. Tenemos que tolerarnos, tenemos que aceptarnos. Y esa fue una condición para que ocurriera lo que ocurrió. Había que estar unánimes, juntos, de acuerdo. Hay un poder en el acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, dijo Jesús, yo escucharé en los cielos. Y en Juan capítulo 17, Jesús hizo una oración muy larga y comienza diciéndole: Dios, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo, ¿qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí se me hace interesante que la condición para que el mundo crea es que haya unidad. No está diciendo Jesús que hayan milagros, que hayan manifestaciones, que hablen en lenguas. No, Él está diciendo que sean uno. Y entonces el mundo va a creer. Y tenemos que comenzar a estar unidos. Tenemos que comenzar a armonizar. Tenemos que comenzar respetando a nuestras autoridades. Que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. No tener una idea de que somos mejor que el otro y tampoco que somos peores que el otro. No, una identidad equilibrada. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Mi identidad en el Señor. Dice la palabra del Señor: y de repente vino del cielo. De repente. De repente para ellos, no para Dios. Porque para Dios estaba establecido. Dios tenía sus tiempos. Dice Gálatas que cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació de una mujer y bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Así que Dios tenía en su calendario que esto iba a ocurrir en este día. De repente. Puede que Dios te sorprenda hoy y que tú digas: de repente Dios me sorprendió. Sí, posiblemente sea de repente para ti, para mí y para todos los demás, pero no para Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios de casualidades.
Nuestro Dios no es un Dios que hace algo que se le ocurrió en el momento. No, nuestro Dios es un Dios de planes. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios de proyectos. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había puesto nombre. Dios ya tiene un propósito para tu vida. Y tarde o temprano Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aunque aparentemente lo que ocurra contigo no sea muy gratificante. A lo mejor no te favorece mucho lo que estás viviendo ahora. Pero dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme, ¿a qué dice? A su propósito hemos sido llamados. Ahí está la palabra propósito. Quiere decir entonces que nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. Y yo me pregunto, ¿qué historia vamos a contar nosotros después? ¿Hasta dónde Dios te va a llevar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? No podemos saber, yo no lo sé. Pero Dios, te aseguro, que cumplirá su propósito en tu vida. A pesar de tu familia, a pesar de tus carencias, a pesar de tus limitaciones, a pesar de que quizás te consideres pobre, a pesar de nuestra historia. ¿Y qué importa que nuestra historia esté llena de fracasos? ¿Y qué importa que en nuestra historia hayan escenarios de vergüenza? Dios cumplirá su propósito en tu vida a pesar de lo que haya ocurrido con nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él no toma en cuenta tu historia, Él no toma en cuenta las circunstancias. Dios cumplirá su propósito porque Él quiere. Y cuando Dios decide hacer las cosas, establece un día en tu historia de vida, va a ocurrir, te va a sorprender. A lo mejor lo que ahora le estás pidiendo ocurrirá mañana, y a lo mejor lo que le pediste ayer puede ocurrir el día de ahora, porque para los discípulos fue de repente. Para ellos fue de repente. Para Dios no. Para Dios no fue de repente. Qué hermoso es nuestro Dios, que no nos dice lo que va a ocurrir mañana. No nos dice qué día va a ocurrir. Nos dice que tiene planes para nosotros. Por eso Pablo dice: me gozo en las tribulaciones. ¿Sabían ustedes que Dios no prometió hacernos felices? Y que es una idea romántica que tenemos del Evangelio. Asumir que siempre vamos a estar en bonanza, en abundancia, que siempre vamos a estar bien. Él dijo: en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Dios no prometió hacerte feliz, hubo una cosa que sí prometió. Y Él dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Y no se las doy como el mundo se las da. Y esa sí es una promesa de Dios, que a pesar de las tormentas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las tribulaciones, íbamos a tener paz. Y podemos nosotros disfrutar de la paz en medio de una tormenta, en medio de una enfermedad, en medio de una circunstancia desfavorable. Pablo sabía que detrás de toda experiencia había un propósito maravilloso de Dios. Me gozo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y al final de cuentas, lo que más importa es que Dios ha derramado su amor en nuestra vida. Por eso Pablo dice:
Empero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Porque el barro es frágil, el barro se rompe, el barro se quiebra. Y nosotros muchas veces vamos a ser rebasados por las circunstancias, porque nuestros momentos gratificantes van a ser cambiados por otros tiempos, por otros momentos, por otras circunstancias, donde quizás vamos a llorar, donde quizás nos vamos a frustrar, donde quizás te van a traicionar. A lo mejor lo que tú esperabas no va a ocurrir y nuestras expectativas se van a estrellar ante una realidad chocante. Porque las expectativas son construcciones personales. Las expectativas tienen su origen en necesidades. Y de manera inconsciente nosotros producimos nuestras expectativas. De manera inconsciente las construimos. No nos damos cuenta que una expectativa tiene su origen en una carencia, en una necesidad. Y entonces construyo un sueño que no son los sueños de Dios. Construyo una ilusión que no es lo que Dios está pensando de nosotros. Son productos de lo que nosotros queremos. Es producto de lo que nosotros necesitamos. Pero Dios tiene otros planes. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para entender, para comprender, para disfrutar la voluntad de Dios, tenemos que tener un entendimiento transformado. Por eso Romanos 12 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de tu entendimiento, para que puedas, no dice descubrir, no dice, dice para que puedas comprobar. La voluntad de Dios no se descubre, porque Dios no la tiene escondida. La voluntad de Dios no la tienes que buscar. La voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios está palpable. La voluntad de Dios, si alguien viene y me dice: pastor, voy a ayunar 40 días para entender la voluntad de Dios, no necesitas, mira, que seas un buen cristiano, que ames a Dios, que respetes a tus padres, que respetes y que amas a tus compañeros. Esa es la voluntad de Dios. Y es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces nosotros hacemos construcciones en función de nuestro corazón. Cuidado con el corazón. Cuidado con el corazón. Cuidado con tus emociones. Yo estudié comportamientos, conductas, emociones. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia dice de eso? Que engañoso es el corazón. Y le pone otro calificativo: perverso, dice. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Venga a nosotros tu reino y hágase la voluntad de nuestro corazón. Así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hágase tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no armoniza con la nuestra. A veces la voluntad del Padre es otra. En el Getsemaní, Jesús le dijo al Padre: Padre, si fuera posible evitar el trago amargo de esta copa, yo lo haría. Porque no quiero las espinas en mi cabeza, no quiero el poste de la flagelación donde van a romper mi espalda, no quiero que una lanza entre en mi costado, que entren clavos en mi mano, no lo quiero, Señor. Pero que no sea mi voluntad la que se haga, sino que sea tu voluntad.
Y a veces la voluntad de Dios es que tenemos que pasar por desiertos. No siempre estamos en la montaña de transfiguración, donde Dios se manifiesta de una manera gloriosa, poderosa, donde Pedro, Juan y Jacobo dijeron: Señor, hagamos 3 ramadas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. ¿Qué importa que nosotros nos quedemos aquí afuera? Pero vivamos este momento tan lindo, tan hermoso. Vivamos y prolonguemos tu presencia en nuestra vida. Pero no se quedaron ahí, hermanos. Tuvieron que descender al valle. Y en el valle había otro contexto. En el valle había otro escenario. En el valle no podían echar fuera a un endemoniado, a un demonio que estaba allí. ¿Qué contraste, no? Estar en el Jordán, donde el Padre habla, donde Jesucristo está presente, donde el Espíritu Santo se hace visible, donde hay una palabra profética poderosa, donde la gloria de Dios se manifiesta. Si tú y yo hubiéramos estado en el Jordán, hubiéramos estado postrados, adorando, bendiciendo y orando bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasó? Marcos capítulo 1 versículo 12 dice que al instante el Espíritu Santo impulsó a Jesucristo al desierto, y en el desierto se viven otras experiencias. En el desierto hay soledad, en el desierto estaba Satanás, en el desierto se llora, en el desierto se sufre, en el desierto somos rebasados en nuestras circunstancias, y a veces no queremos vivir ese tipo de experiencias, pero es necesario. Hoy se predica un evangelio gratificante. Hoy se predica un evangelio donde se quitó de la cruz, se quitó el evangelio, y ya no hay cruz en el evangelio. Porque la cruz es vergüenza, porque la cruz es confrontación, porque en la cruz tienes que morir, porque en la cruz tienes que renunciar, en la cruz tienes que arrepentirte. Tenemos que aprender a tomar el evangelio en su esencia. No podemos quitar la cruz del evangelio. Por eso Pablo dice: la locura de la predicación es predicar a Cristo y a este crucificado. Porque predicar a Cristo crucificado era predicar maldición, era predicar vergüenza, era predicar algo que no armonizaba con lo que el hombre quiere escuchar. Había vergüenza morir crucificado. Los romanos no lo practicaban entre ellos, lo practicaban con sus enemigos. Y que Cristo haya muerto crucificado era muy contrario. ¿Cómo alguien que muere crucificado puede hacer algo por mí? ¿Cómo alguien que muere en un madero bajo maldición puede hacer algo por mí? Si la historia de Cristo terminara en la cruz, qué tristeza, qué lamento, qué tragedia. ¿Dónde estaría nuestra esperanza? La cruz es parte de la historia de la redención. La cruz es parte de la historia para perdonar pecados. La sangre de Cristo debía de ser derramada con un propósito. Pero quiero ir terminando diciéndote lo siguiente: eso es solamente parte de la historia. Porque tú y yo no creemos en un Cristo que está colgado en un madero y que no puede hacer mucho. Mirar a un Cristo así me deprime. Verlo llorar sin poder hacer nada. Mirar a un Cristo crucificado no me ayuda mucho. Pero la Biblia dice que ese Cristo ciertamente fue sepultado, pero la tumba
no le pudo retener. Y Jesús entró al imperio de la muerte, donde Moisés entró y no pudo salir. Llegó Elías, los profetas, y no pudieron salir del imperio de la muerte. Llegaron los apóstoles tampoco. Pero ¿sabes qué? Jesucristo llegó al imperio de la muerte y le arrebató las llaves a la muerte. Y Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y hoy nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que se levantó victorioso de entre los muertos. En Buda, la gente que cree en Buda encuentran una tumba en China con una leyenda que dice: aquí yace Siddhartha Buda. En la Meca hay una tumba. Aquí están los restos de Mahoma. Oh, también en Jerusalén hay una tumba con una leyenda que dice: Él no está aquí. Él no está aquí, porque Él se levantó victorioso de entre los muertos. Ese es el evangelio que predicamos, del Cristo resucitado. Dice Pablo cuando le escribe a los filipenses: por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, asumiendo la condición de un esclavo, por eso también el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Repite conmigo: Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Ponte de pie, por favor. Y de repente vino un viento recio y llenó toda la casa donde estaban aquellos discípulos, temerosos, con incertidumbre, sin planes, sin proyectos, sin saber qué hacer. De repente para ellos, no para Dios. Hay un día en el calendario en que Dios hará un de repente para ti. Y eso que has pedido, eso que has anhelado, sí, allá en la intimidad de tu recámara, allá en la soledad, cuando nadie te escucha y nadie te ve, cuando has derramado tu corazón delante de Dios y le has dicho: Señor, yo necesito una intervención tuya. Yo necesito que me respondas en esta necesidad que tengo. Hay un de repente para ti. Viene un momento de gloria para tu vida. Viene un momento donde Dios te va a sorprender, donde los cielos se abren y Dios desciende en su poder, y toda la tristeza y toda la angustia y todo el temor y toda la incertidumbre que los discípulos tenían se esfumó. Y hubo un estruendo y vino un viento recio y empezaron a hablar en otras lenguas, y Dios los sorprendió cuando menos se lo esperaban. Y hoy puede ser un día en que Dios te sorprenda. Hoy puede ser el día de ese de repente, donde Dios cumplirá su propósito en tu vida. ¿Cuántos han esperado un de repente?
Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen un anhelo en su corazón? ¿Cuántos tienen un sueño? Y estás esperando ese día. Ese día viene. Ese día viene. Dios es cumplidor de promesas. Escribe la visión, porque no tardará. Sin duda llegará, dice el Señor. Llegará. Yo te quiero invitar a que vengas aquí y le digas: Señor, ese anhelo, ese sueño no se muere. No se muere. Sal de tu lugar y ven aquí. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? El Señor está aquí en esta hora. El Señor está aquí. Tu corazón está anhelándote, fuego arde en todo mi interior.